Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. En el episodio anterior comenzamos una amena conversación con Carolina Ríos Mandel, con una historia de familia que pasa por la migración de sus abuelos, quienes salen de la Alemania nazi y se establecen en Venezuela, para una posterior jornada entre estudios y vida personal, pasando por Estados Unidos, Israel y ahora Perú. Carolina nos ha contado cómo su crecimiento de vida la ha llevado a trabajar en alianzas interconfesionales que sirven a los inmigrantes. Por estos días, Carolina coordina los esfuerzos del Comité Interreligioso para los Migrantes y Refugiados. Escuchemos hoy sobre el trabajo de Carolina en el CIREMI. Carolina, qué maravilla poder conversar contigo. Cuéntame un poco del CIREMI y lo que sucede en el Perú en estos momentos, donde estás sirviendo después de haber pasado por una infancia y adolescencia en Venezuela, una vida en Estados Unidos, en 2 ciudades grandes, estudios también ahí, después Israel, conocer a la persona que es el compañero de vida tuyo y padre de tus niñas, y a la vez el rabino de la casa y de una comunidad de cerca de 3,000 congregantes o personas a quienes servir de la fe judía en Lima, Perú. Claro, es uno de los 5 rabinos que hay hoy en día en Lima. Tú eres muy específica. O sea, Yo soy muy específica. No, porque también es importante recalcar esa diversidad dentro de la comunidad judía que está en cualquier espacio. Hay un chiste entre judíos siempre que es que están 2 judíos y siempre crean 3 sinagogas. La sinagoga donde va cada uno y la sinagoga donde no va ninguno. ¿No? Es como que crear ese tipo de diversidad. Carolina, eso también tenemos en común. Nosotros los bautistas decimos que donde hay 2 bautistas hay 3 opiniones. Bueno, tal cual. Siempre que se mezcla religión política, siempre... hay conexiones ahí, ¿verdad? Con razón hay tantos chistes del sacerdote, el pastor y el rabino, sí. ¿no? Bueno, esa es un poco la historia del CIREMI, ¿no? Entonces entra el sheikh, el pastor, la pareja de rabino... El sheikh es el imán o el encargado de la comunidad musulmana. Y bueno, todas estas personas forman parte del CIREMI, el Comité Interreligioso para Migrantes y Refugiados. ¿Cuándo se fundó? En marzo del 2019. Viene de todo un proceso que empezó tanto Religiones por la Paz como el Consejo Interreligioso del Perú. Eso fue antes de que yo llegara. Por una parte, ellos siempre hacen un llamado a la cooperación interreligiosa, ¿no? La acción social interreligiosa. Y viendo la situación que estaba empezando a surgir, la migración, tanto venezolana como centroamericana, porque hay varias migraciones sucediendo ahora, ¿no? En Perú también se ha habido casos de personas de Yemen que han llegado también, ¿no? Pocas, pero es bien importante como crear esa conciencia sobre el concepto de migración, ¿no? Es un problema global, lo hemos estado viendo aquí, aunque hemos analizado del área andina. Decíamos en el programa pasado que es el problema de la crisis venezolana es circunstancial, no necesariamente va a estar siempre ahí, pero es un problema global. Cuando pensamos en los refugiados sirios en Grecia, cuando en toda Europa, caminando, todas esas imágenes se repiten en América Latina y se repiten en otros tantos espacios en el mundo. Cuando pensamos en España, recibiendo gente del norte de África y demás. O sea, la gente entra en pánico y piensa que esto es ahora que nos están llegando y llegan aquí o nos van a quitar esto, nos van a quitar lo otro. Sepan ustedes que está pasando en todo el mundo, porque es un fenómeno global. Sí, y no solo un fenómeno global, sino un fenómeno humano. Si estamos conscientes de que estamos en una situación de dificultad y vulnerabilidad y sentimos que le podemos ofrecer a nuestra familia un espacio, un futuro diferente, más saludable para todo el mundo, ¿quién no tomaría esa decisión? Lo que pasa es que a veces es muy fácil dentro del privilegio como que ver a los otros como otros, ¿no? Y decir, ahí vienen más de esos. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no vamos a ser uno de esos, ¿no? Y como te digo, dentro de la historia... Y de la creación. O sea, las aves migran y nosotros también cambiamos y, ¿verdad? Es parte de la dinámica del vivir, ¿no? El ser humano. La vida está en constante movimiento, ¿no? Pero sí, para regresar al CIREMI entonces, es un comité que compone a 24 organizaciones de fe, ONGs también, y como te digo, está involucrada desde la comunidad islámica, la comunidad judía, la comunidad católica, cristiana en sus diferentes... ¿Tienen una iglesia bautista? Tenemos una iglesia bautista y de hecho, sí, la iglesia católica, la iglesia bautista y de la comunidad judía.
Y de verdad que ha sido un trabajo bien interesante. ¿Ustedes hacen más trabajos de lo que se llama defensoría o advocacy también? Hay como que dos aspectos, ¿no? Convocamos a todas estas comunidades de fe que ya están haciendo un trabajo, ya ofrecen servicios directos. Y hasta ahora hemos tenido reuniones una vez al mes. Tenemos un coordinador del CIREMI, que es del ACNUR, que es una alianza bien importante, y les recomiendo de todo corazón a aquellas personas. Bueno, primero recomiendo de todo corazón conformar comités interreligiosos de trabajo en general, sobre todo con temáticas de justicia social. ¿No es más difícil eso? De por sí el tema de migración no es tan difícil, el tema de nuestras comunidades ya no son tan complejas como para de contra tener que sentarnos con gente que no adora igual que nosotros a conversar sobre estos temas y ponernos de acuerdo y trabajar juntos. No, creo que nos da una pizca de humildad eso. Desde el principio nos hace, sobre todo esto lo comentamos mucho, ¿no? Que estamos en teoría trabajando con otros, ¿no? Con migrantes y refugiados. Bueno, que al final otros somos todos en algún momento, ¿no? Pero qué rico y qué oportunidad de dialogar o tener que trabajar junto con gente que sabemos que son diferentes a nosotros. Pero esto nos da una oportunidad, por una parte, de crecer y por otra parte, de hacer un trabajo espiritual en conjunto, ¿no? De ir más allá de nuestras diferencias. Y este espacio espiritual, de alguna manera, del que hablábamos, que si Dios está en los espacios y supuestamente en teoría debería haber tanto espacio entre nosotros que venimos de tantos lugares diferentes, entonces Dios todavía tiene aún más espacio para expandirse, ¿no? Y creo que nosotros aprendemos mucho constantemente en estos encuentros, y también es bien importante porque se hablan de temáticas que cada organización ha estado trabajando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que independientemente de cuál sea la postura religiosa, espiritual, están trabajando directamente con la gente, ¿no? Este año, bueno, como es el primer año del CIREMI, también hemos estado básicamente reuniéndonos una vez al mes, escuchando las diferentes historias de diferentes comunidades de fe y también trabajando en temáticas importantes. Siempre hay una agenda de trabajo y tratando de entender diferentes propuestas, diferentes necesidades. Como que este ha sido un año también para entender los recursos de las comunidades y las necesidades, ¿no? Y llevarlo como que a un nivel mezzo, como tener una vista un poco aérea de las cosas que se están haciendo y dónde se necesita fortalecer, ¿no? Y de verdad que el apoyo también de la ACNUR en esto ha sido fundamental. Y para el año 2020 tenemos un plan de diferentes ejes temáticos que queremos tocar, ¿no? Todo lo que hemos visto y observado y todas las historias que traen las comunidades de fe en sus trabajos, el comité ejecutivo dentro del CIREMI, que es conformado por varios integrantes de comunidades de fe y también personas de Religiones por la Paz y del Consejo Interreligioso y del ACNUR, hemos identificado 3 ejes de acción, ¿no? Uno es el acompañamiento comunitario, que incluye el proyecto Raíces, que es un proyecto que he presentado, bueno, inicialmente era en nombre de la comunidad judía, pero bueno, ahorita somos CIREMI y eso es, ahí no, somos todavía más fuertes, que es un programa de salud mental y espiritual para la población migrante y refugiada, enfocada en intervenciones grupales y comunitarias. También tenemos dentro de esta integración comunitaria un programa de voluntariado que se llama Acompañamiento para la Integración, en la que personas de la comunidad de acogida puedan acompañar a personas migrantes y refugiadas al acceso de servicios básicos, ¿no? Porque muchas veces llega un venezolano tal vez a acceder a un servicio y, bueno, dentro del desafortunado clima de xenofobia que hay, a veces ni lo ven, lo ignoran o hasta puede recibir. O sea, eso del acento no solamente en Norteamérica. No, y ahorita está bien fuerte ese tema. Eso es bonito que lo escuchen acá, porque a veces nosotros pensamos en los latinos de Estados Unidos. No. Somos la única gente discriminada del mundo, u otras etnias o razas. Pero sucede también en Perú con gente que habla español, pero no tiene el mismo acento. Solamente bastaría para decir que es un tema humano, ¿no? Y lo que es interesante también es que en la época de los 70s, 80s, hubo también mucha migración peruana a Venezuela. Y tal como está pasando en Colombia, hay mucho retorno de nacionales que están volviendo a su país, reencontrando y a veces con el acento venezolano y tienen que a veces en situaciones donde tienen que mostrar su cédula de identidad peruana para que
para que entiendan cómo le pasó también al hijo del pastor Manuel en una de las historias que cuenta. El pastor me contó unas historias preciosas el otro día cuando conversábamos en el programa y él no paraba de asombrarme. Su capacidad de servicio, su transformación de trabajo, la intensidad en que ha sido en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Tantas historias y tan activo y su edad y ¿verdad? O sea, tan juvenil y tan a la misma vez maestro, enseñándonos, Tal ¿no? cual. Y alrededor de él y sobreponiéndose a la dificultad, un tremendo ejemplo. Sí, él es una persona que admiro muchísimo. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de trabajar con él. Y no sé si él te contó una de estas historias interesantes del CIREMI en este compartir y no diálogo, sino acción interreligiosa. No sé si te comentó que... Me dijo que lo había invitado a una cena después del Ramadán. Claro, porque llegó un refugiado, un migrante venezolano, árabe, musulmán, que fue a una mezquita y estaba pidiendo refugio. Y en la mezquita no tenían un albergue. Entonces se pusieron en contacto con el pastor Manuel. A través del CIREMI. A través del CIREMI. Entonces ya esa historia ya se la conté. No. A través del CIREMI. Y efectivamente en el Ministerio de Amor de la primera iglesia bautista le pudieron dar refugio a un musulmán, venezolano, árabe. Sí. Me acabas de hablar del mundo que yo quiero ver. Bueno, y existe, y lo podemos crear. ¡Wow! Me acabas de pintar el cuadro que yo quiero siempre ver de una humanidad no mirando el título de afuera de los edificios religiosos, sino buscando dónde está la compasión y dónde está el amor. Y es posible cuando vemos Tselem Elohim, la imagen de Dios en cada persona con la que trabajamos. Oh. Y no solo con la que trabajamos, las personas en nuestras familias, en nuestras comunidades, y muchas veces se nos olvida vernos a nosotros mismos como imagen de Dios. El sello que tenemos. Sí, nosotros mismos también. Nosotros somos. Y por eso nos tenemos que cuidar todos. Cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos también. Wow. Vamos a poner las notas del programa, cómo ustedes pueden acceder. El CIREMI tiene página web y todo lo demás. No, de verdad que tenemos muchas... Es que tiene muy poco tiempo trabajando. Sí, pero tenemos está la poco... intensidad y lo precioso que están logrando que yo quisiera, no sé, darle seguimiento. Yo quiero ver hasta dónde los lleva esto. En tan poco tiempo han logrado que un refugiado musulmán no pueda encontrar en su propia mezquita porque no se ha creado, no por mala onda, pero que le refieran a una iglesia bautista y encuentre un lugar donde apoyar su cabeza y descansar y sea cuidado. Y después al final terminen invitando al pastor y a varios de los refugiados allí venezolanos a una comida después del Ramadán y le preguntan al pastor en medio de la cena, pastor, ¿por qué usted ha hecho esto? Y él tiene 5 o 7 minutos para hablar. Bueno, porque mi fe me dice que tengo que hacerlo. Y eso no es lo que vemos en los medios de comunicación. Bueno, es que eso no vende, pero es lo que debería de vender. Eso no vende. Bueno, pero el amor no necesita propaganda. Otra joya. No, en serio. No me puedo quedar. Mira que estaríamos hablando muchísimo contigo, Carolina. ¿En serio? Estoy sumamente asombrado del trabajo del CIREMI. El amor no necesita propaganda. Los dueños de esas historias son sus propios protagonistas. Por eso no necesita propaganda. Porque en mi caso, dentro de mi propia fe decimos, el maestro dijo, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, a menos que mostremos esos frutos, ¿verdad? No... De nada vale lo que digamos, religiosamente hablando. Y sí quería terminar nada más diciendo el título de los otros dos ejes de acción del CIREMI. Uno es comunicación, información e incidencia. Cómo conformar un equipo que tenga la posibilidad de responder a medios de comunicación frente a algunas crisis, ¿no? Sobre todo en temas de xenofobia. También tener incidencia a nivel de políticas públicas. Y por eso también la importancia del CIREMI como comité interreligioso, porque son muchas voces diferentes que se unen, ¿no? De comunidades de fe. O sea, no se puede decir que es solo un grupo, no. Y por ejemplo, cuando un organismo internacional quiere trabajar y quiere trabajar con todo el mundo, no con una sola parte, ¿a quién va a buscar? Organismos como el CIREMI, o espacios que se hayan creado intencionalmente para que la mesa sea amplia, donde podamos colaborar todos. Bueno, y justamente la ACNUR... Y tenemos que decirlo de pronto si alguien no lo conoce, la ACNUR es la Oficina para Refugiados de las Naciones Unidas. Exactamente. Sí, que ha sido fundamental en todo este proceso también en toda Latinoamérica. Por último, la asistencia humanitaria también es uno de nuestros ejes fundamentales, ¿no? La entrega de ayuda humanitaria, tener fichas y sistemas de derivación
que suena un poco técnico, pero... Sí, ¿cómo es eso de derivación? Que muchas veces, por ejemplo, en diferentes comunidades de fe se ven ciertas situaciones difíciles y no siempre las comunidades de fe tienen todas las respuestas, ¿no? Si una persona está en una situación, necesita atención psicológica o necesita un servicio médico. El pastor me contó que una persona estaba usando drogas dentro de su albergue. Sí.